Hola a todos. El día de hoy trataremos un tema de bastante importancia llamado Culturas prehispánicas de los Andes colombianos y sus características. Mi nombre es Daniela López. Los temas de debate, como había dicho anteriormente, son las principales culturas prehispánicas de los Andes colombianos y sus características. Las culturas que trataremos en este video son indígenas, quimbaya, zenú, calima y tairona. A continuación hablaremos de la cultura indígena. Cultura indígena. Entraremos a una breve introducción. La vida indígena se modificó en gran parte, se podría decir que de forma muy abrupta, debido a la llegada de los españoles a lo que es el continente americano. Esto sucedió a partir del siglo XVII. Justo después de los viajes que realizó Colón, aquellos que eran expedicionarios españoles pudieron obtener lo que conocía en aquel entonces como capitulaciones. Pues esto era una licencia que da la corona española con el objetivo de poder como iniciar la conquista de aquellas tierras americanas descubiertas por Cristóbal Colón. La continuación de este tema. Después de esto, los españoles plantearon una estrategia y además pusieron en práctica que consistían en la fundación de poblados y ciudades, donde los indígenas iban a ser reubicados y forzados a trabajos de servicios personales y además con fines tributarios. Sin embargo, más tarde, pues la corona llegó como a obligar a los encomenderos y beneficiarios a proteger a aquellos indígenas y además de evangelizarlos con las enseñanzas de la fe católica, pues con ayuda del cura. Pero aún así siguieron los abusos de los que eran encomenderos en contra de los indígenas y pues esto generó un gran disgusto y llegaron a generar protestas en todo lo que eran los territorios colonizados. Acá trataremos algunas características. Los rasgos físicos de los indígenas colombianos. Em, Son realmente marcadas entre ellas, pues por ser destacadas por el color de piel que es cobrizo, el cabello lacio de una tonalidad oscura que por lo general es de color negro, y por otro lado la forma de los ojos es oblicua, la nariz tiene una forma recta y algo alargada con una pues apariencia física algo robusta. También está la vestimenta. Em, Pueden variar dependiendo de la tribu pues a la cual pertenezcan o pertenecían y al clima donde habitan. Pues mayormente las prendas eran como confeccionadas con pieles de los animales y hojas. Aunque pues hay lugares donde no se usa alguna vestimenta, dependiendo del clima de la zona en el que se encuentren o pues se hayan encontrado. Y también existe el tipo de vivienda. Podemos decir que estaban hechas de madera, paja y hojas de árboles. También dependiendo del lugar donde se encontraban los indígenas y podrían usar cuevas con la finalidad de usarlas como viviendas y protegerse de los climas fríos. Ahora trataremos el tema de la cultura zenón. Su existencia pues se remonta a 200 antes de Cristo y se estima que su desaparición casi total fue como hacia 1600 después de Cristo. También pues las crónicas del Nuevo Mundo escritas pues por los españoles en el siglo XVII mencionan como muy poco sobre la historia de la cultura zenú. Sin embargo, se reseñó sobre los que aún existían, también sus costumbres, la ubicación y las actividades económicas. Bueno, la continuación de la cultura zenú. Los zenú realizaron grandes obras para la administración del agua, pero destacaron en la producción de piezas en oro que posteriormente eran como enterradas con los difuntos y que pues atrajo la atención de muchos. Em, Estas personas
en el corazón de la zona caribeña colombiana. Estaban ubicados justamente como entre los ríos Sinú y San Jorge, desde hace cientos de años. Vieron desaparecer como su legado e irrespetar como descaradamente las tradiciones. También las tumbas de esta cultura antigua fueron como saqueadas y pues los objetos funerarios fueron robados de manera inescrupulosa. Los zenús entendieron que tristemente pues sus ancestros y difuntos estaban pues a la deriva y teniendo que valerse por sí mismos, sin los preciados objetos que eran útiles en el paso pues al otro mundo. Bueno, trataremos algunas características de la cultura zenú. Se dedicaron como a las actividades ganaderas agrícolas de gran importancia, pues como en los valles que habitaron, pesqueras, de caza, animales salvajes de la selva colombiana, producción de artesanías como cerámicas, cestos de mimbres, sombreros, orfebrería y pues gran cantidad de objetos bellamente realizados. También em, como el físico de los indios Inú, pues su cuerpo era como mayor, de mayor tamaño que el de los chistas. Eran como corpulentos, musculosos y de nariz curva y afilada. Pues su rostro tenía como facciones como más finas. También como las costumbres de la cultura, como la vestimenta, usaban como vestidos guayacos y otros vivían como desnudos. Y también se acostumbraban como a pintarse el cuerpo y la cara con tintas que extraían de las plantas y pues se adornaban con mangueras y zarcillos y collares, etcétera. Ahora trataremos sobre la cultura quimbaya. La etnia quimbaya fue pues una cultura como originaria precolombiana, que hizo vida en el curso medio del río Cauca, pues en la actual Colombia, entre las ciudades de Cali y Medellín. Bueno, esta etnia también pues habitó en el territorio selvático y montañoso, desde el año 500 a.C. hasta el año 1600 después de Cristo. Y es célebre pues por su talento en la producción de estatuillas y pues otras piezas artesanales de oro. También se desconoce que pues esta etnia precolombiana em, pues apenas sobreviven algunos descendientes y cuyo núcleo cultural pues se perdió durante la sangrienta conquista y colonización del continente americano por parte de los colonos españoles. Y bueno, la continuación del tema. Sin embargo, se sabe que fueron particularmente como feroces en combate, sobre todo contra los conquistadores europeos, a punto tal de ponérseles hasta el último momento y pues por ende sufrir las crueles consecuencias. Ahora trataremos las características de la cultura. A juzgar pues por las estatuillas de oro pues que han sobrevivido como a la extinción de la etnia, los dioses o las divinidades de los Quimbaya pues poseían como en muchas culturas americanas un estrecho vínculo pues con la naturaleza circundante. También pues sus estatuas y cerámicas presentan seres antropomorfos y antroposomorfos. Pues quiere decir como que de cuerpo mixto entre ser humano y animal. Las quimbayas se hicieron con pocas ropas y mantas pues de algodón, lo que les permitía como tolerar las húmedas temperaturas de la región, sustituyendo pues algunas como fibras de la corteza del árbol. También pues solían pintarse el cuerpo y decorarlo con pigmentos obtenidos naturalmente. Eh, los quimbayas perduraban sobre todo las estatuillas de oro y fabricaban con talento y precisión de detalle, demostrando como un asombroso talento para la orfebrería. Bueno, por consiguiente trataremos la cultura tumaco. La cultura tumaco, la tolita, fue una tribu indígena que pues estuvo como presente durante el periodo precolombiano. Esta se desenvolvió y pues evolucionó en los espacios de los territorios insulares
de la Esmeralda en Ecuador hasta Tumaco en Colombia. La continuación del tema. Su origen data del año 600 a.C. hasta aproximadamente el año 200 después de Cristo. Estos nativos alcanzaron su máxima expresión cultural antes de la llegada de los incas a este territorio. Se definieron por ser una comunidad fundamentada pues en la veneración ceremonial y pues con una fabulosa visión artística. Pues una cosa que carecían entre otras comunidades del territorio americano. Y la habilidad artística de estos nativos pues, se consideraba uno de los más avanzados de todo el periodo precolombiano. Entre estas civilizaciones se encuentran los Grugi, que dicen que pueden ser provenientes de los Tairona. Sobre su dialecto de los Grugi, se opina que hay cierto parecido con el antiguo dialecto de los Tairona. En la actualidad, pues aún hay cerca como de 7.000 habitantes de Grugi, Tairona. Se encontró la civilización fundada por la cultura tairona en el año 800 y habita hasta el 1600. Hoy en día se le conoce como la ciudad perdida. Poco más se sabe hasta ahora de su historia. Ahora trataremos la cultura Calima. La civilización Calima se remonta en el año 1600 a.C. Sin embargo, se cree que pues, estos territorios pudieron haber sido como ocupados desde 8000 a.C. por una cultura mucho más sencilla, la cual estuvo sustentada por la caza y la recolección de plantas y de frutos silvestres. Bueno, ahora trataremos las características de la cultura. En la región colombiana, pues fueron como encontradas un número de considerable de terrazas artificiales, pues en las cuales como que construían viviendas y pues tuvieron como en común las tres civilizaciones Kalimba. Además, durante los tres periodos, como que se desarrolló de manera notoria el trabajo del oro. También se encontraron grabados en rocas y pues un gran número de tumbas o fosas en las cuales como que depositaban los cadáveres junto a sus pertenencias, conformadas especialmente como por cerámicas y piezas de orfebrería. También pues una de las razones por las cuales la cultura calima tuvo como una existencia longeva pues se dio como la fertilidad de los suelos y pues a su alto contenido de cenizas volcánicas. Además, pues los ríos y los arroyos estaban sustentados pues por una gran variedad de peces y tortugas. Em, pues toda esta abundancia de animales y de varias especies pues se encontraban reflejadas pues en las cerámicas mediante las diferentes formas zoomórficas que fueron talladas en estas. Y por último, trataremos la cultura tairona. Entre estas civilizaciones se encuentran los Grugi, que dicen que pueden ser provenientes de los Tairona. Sobre su dialecto de los Grugi, se opinan que hay cierto parecido con el antiguo dialecto de los Tairona. En la actualidad aún hay cerca de 7.000 habitantes de Grugi Tairona. Se encontró la civilización fundada por la cultura tairona en el año 800 y pues habita hasta el 1600. Hoy en día se le conoce como pues, una ciudad perdida. Poco más se sabe hasta ahora de su historia. Trataremos ahora las características. Vamos a ser un poco resumidas. Entre sus características pues se han dado como varias organizaciones y etapas que han avanzado para el transcurrir de los tiempos. Un ejemplo de ellos podría ser el periodo de Gange de 10.000 después de Cristo a 900 después de Cristo.